Vamos a iniciar la clase de hoy y quiero que tengan a la mano 4 disposiciones, 4 instrumentos jurídicos de suma importancia para llevar a cabo el desarrollo de la vía constitucional, que es la última parte que vamos a ver en relación al derecho procesal administrativo. Yo sé que a estas alturas ya recibieron, ya llevan una base relacionada con el derecho constitucional y el derecho ¿qué? Procesal constitucional. Pregunto, ¿ya recibieron esos cursos? Ya lo recibimos. Va. Ya lo recibieron, entonces espero que esa base venga sólida. Y si no viene sólida, aquí la vamos a ir fortaleciendo. ¿Estamos? ¿Cuáles son los instrumentos legales que vamos a tener que tener a la mano para hablar de este curso? Pues primero, la Constitución. Ese es uno. Constitución. Segundo, la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Decreto, pregunto qué decreto es. (1-86). 1-86. Ojalá que esa ley que ustedes tengan sea una ley actualizada y que esta ley actualizada tenga en la parte final 2 acuerdos de la Corte de Constitucionalidad, quien es la única facultada para poder modificar la competencia. Miremos si al final ustedes de esa ley tienen el acuerdo 1-2013. El cual se relaciona con las disposiciones reglamentarias y complementarias a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Si no lo tiene su ley, se lo tienen que conseguir o conseguir una ley más actualizada. También es de suma importancia ver esa 4ª disposición legal que va a ser de mucha importancia en este curso. Y esa 4ª disposición es el auto acordado 1-2013. Si se dieron cuenta, los dos son del mismo año y el número es 1-2013. Pero uno es solo un acuerdo y el otro ha sido nominado como auto acordado 1-2013. ¿Lo tienen ahí? SILIC. En mi caso, SILIC. ¿Cuántas disposiciones les dije? Uno es
acuerdo número 1-2013 y el otro es auto acordado 1-2013. ¿Cuántas disposiciones? 4. Constitución, Ley de Amparo, Auto 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad y Auto Acordado 1-2013. ¿Cómo se llama el Acuerdo 1-2013? Pregunto. Pregunto nuevamente, ¿cómo se llama el Acuerdo 1-2013? Los que lo tienen. LIC sería las disposiciones reglamentarias y complementarias a la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Así es. ¿Y el auto acordado, Pedro? Auto acordado, competencias, el ¿sí? auto acordado 1-2013, perdón. Auto Ajá. acordado, competencias en materia de amparo. Bueno, como quien dice, esas son nuestras herramientas. Traten siempre de tener leyes actualizadas. ¿Estamos? Para comenzar, les quiero hacer una breve reseña. Nosotros cuando iniciamos con la vía administrativa, con el procedimiento administrativo contenido en la ley de lo contencioso, vimos 2 artículos claves de la Constitución. El artículo clave era el artículo ¿qué? 28. Y de la ley de lo contencioso, el artículo clave que hicimos un análisis comparativo, era el artículo ¿qué? Si se recuerdan, si tienen buena memoria. El artículo 1, LIC. El artículo 1. Vimos que el artículo 1 era un poco más desarrollado, ¿verdad? Sí, así es, correcto. Que el 28. Pues aquí les comparto que así como hablamos del Tribunal de Cuentas y del Tribunal de lo Contencioso, que están contenidos en la Constitución, ¿qué artículos, pregunto? Sin miedo. Hay que comer pescado para tener bastante fósforo, tomar sucrol. 221. 221, solo un artículo. ¿O había otro artículo? Hay otro, pero no. Ahí cerquita está. El del Tribunal de Cuentas está en el 220. Vale. 220 y 221. Pues ojo, al hablar del amparo, también hay un artículo en la Constitución clave. Pregunto, ¿alguien lo sabe? Yo pienso que si ya hicieron el trabajo, lo tuvieron que haber encontrado. ¿Hay alguna regulación en la Constitución que se refiere al amparo? El artículo 265, licenciado. El artículo 265. Así es. En ese artículo 265
está establecido la procedencia del amparo. Así como en el contencioso decían que era un recurso, que era un proceso, también a veces se menciona como recurso de amparo. Pero también a veces hay quienes que mencionan que es una acción y otros que es un proceso. Pues la verdad, es un proceso constitucional. Pero también ese proceso lleva inmersa la acción. Ese proceso constitucional lleva inmerso procedimiento constitucional. Y nos vamos a dar cuenta que los tribunales competentes, vamos a encontrar tribunales competentes ordinarios y tribunales competentes extraordinarios. El único amparo que no es necesario que agote todas las instancias, todos los recursos, todas las vías, es por vulneración al derecho de petición. Pregunto, ¿en qué artículo está establecido el derecho a petición? Artículo 28. Artículo 28. Pero también está en el artículo 1. ¿Qué te recordás? ¿Ya? Bueno. El artículo es el 265, habla de procedencia del amparo. Ya les mencioné una clasificación de amparo, no sé si se recuerdan. Les dije que había amparo de única instancia y amparo de ¿qué? De doble instancia. Hay otra clasificación también. Hay un amparo que tiene una función preventiva. Y esta función es procedente cuando existe una amenaza o un riesgo de violación, de vulneración a un derecho. ¿Alguien podrá decir de un derecho constitucional? Sí. Pero no solo de un derecho constitucional, sino que de cualquier derecho que, aunque no esté en la Constitución, esté contenido en cualquier otra ley e incluso esté contenido en convenios internacionales, obviamente ratificados por Guatemala. Quitémonos el chip de que la acción, que el proceso de amparo únicamente procede por vulneración de derechos o de garantías constitucionales. También procede por violación de derechos
contenidos en otras leyes o convenios o tratados internacionales ratificados por Guatemala. Ese chip cambiémoslo. Los derechos no solo son constitucionales. Menciónenme derechos constitucionales. Defensa. Derecho de defensa. ¿Qué más? Derecho de igualdad. Derecho a igualdad. El de petición. Derecho a petición, que es el de cajón en esto. Derecho a la libertad, licenciado. Derecho a la libertad. Derecho de reunión. Derecho a reunión. Derecho a asociación. Derecho al trabajo. Derecho a la vida. Derecho a la salud. Si el derecho fuera una enfermedad, les diría que estamos infestados. Tanto de derechos y aunque no nos guste, de obligaciones. Aquí aplicaríamos aquella canción que mencionaban. Si el derecho es una enfermedad, decía esa canción, estoy desahuciado. Y entonces les digo, si el derecho es una enfermedad, ¿qué podríamos decir? Estoy infestado. Es más, profesionales de otras áreas científicas, después de estar y de haberse graduado y tener una vida incluso de éxito, deciden estudiar derecho. Médicos, auditores, administradores de empresas, ingenieros, civiles, arquitectos, criminólogos, criminalistas, etcétera. Pues resulta que era para la protección de todos nuestros derechos, y derechos tenemos todos, seamos profesionales o no seamos profesionales, tenemos todos. Existe esta institución jurídica nominada como amparo. Y ojo, no hay área que no sea susceptible de amparo. Y aquí me recuerdo a que en el ámbito administrativo, en la ley de lo contencioso, establecía que no procedía recursos administrativos en contra de las resoluciones emitidas por ¿quién? Por el vicepresidente y el presidente. ¿Se recuerdan de eso? Pero eso no limitaba el poder promoverle un amparo, el poder interponerle un amparo. Alguien que me apoye con la lectura del 265. Vamos así, despacio.
Hoy solo vamos a ver 2 artículos, pero con esos artículos espero despertar el suficiente interés por la vía constitucional, porque no solo les va a servir como conocimiento para ganar un curso, sino que para ir preparado a un examen técnico profesional y más adelante ejercer una profesión de una manera decorosa. ¿Quién me apoya? Yo le... Adelante. Artículo Como que 2. no quieren, como que después del examen quedaron chiviados, que ya no quieren encender la cámara. ¿Qué está pasando? Artículo 265. Procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan. ¿Qué le resultó interesante de ese artículo? Pues lo que resalta es que el amparo tiene carácter preventivo cuando todavía es un riesgo o una amenaza. Pero cuando hubiere ocurrido esa vulneración y esa violación a ese derecho, entonces el amparo tiene un propósito y ese propósito es ¿qué? Restitutivo. Lastimosamente, ese propósito, ese fin, ese objetivo restitutivo a veces se queda corto. ¿Por qué se queda corto? Porque a veces los daños y las pérdidas son irreparables. Por ejemplo, una persona tiene derecho a la salud, tiene derecho a la vida, tiene derecho a que se le proporcione un medicamento, pero no hay. ¿Qué carácter tendría ese amparo que podría promoverse? ¿Preventivo o restitutivo? ¿Por qué necesita él el medicamento? Como que les comió la lengua a los ratones, dirían allá en la escuela, ¿verdad? En primaria. ¿Están asustados, Lick? ¿Están asustados o solo están conectados y no hay aquí estudiantes, solo unos poquitos? Porque busca prevenir la muerte, licenciado, a raíz de esa Prevenir la enfermedad. muerte. Busca proteger su derecho a la vida. Entonces sería de carácter preventivo. Pero ¿qué pasa si muere? ¿Será que puede existir restitución? No, Lick, no. Jamás. ¿Ya? Es más, cuando uno se fractura, les pregunto, ¿será que el hueso le queda igual?
No. No, la restitución es bien difícil. Siempre hay un margen de pérdida. Alguien dirá, ahora que me fracturé cuando está la luna tierna o cuando hay frío, me duele. Y es posible. No le pegó bien el hueso. Aquí podríamos decir que la restitución a veces es utópica. A veces es una ficción. Porque no se logra. Pero el amparo tiene las dos funciones, ¿verdad? Preventiva y restitutiva en lo que fuere aplicable. La restitución va a ser, como quien dice, si bien nos va. Ojo. Bueno. Ya quedamos claros que no solo los derechos constitucionales. ¿Quién leyó el artículo? Fui yo, Lick. Vámonos ahora despacio, César. César Emanuel, vámonos despacio. Ok. Procedencia del amparo. Ojo. Procedencia del amparo, así se llama. Así es. ¿Listos para subrayar y remarcar? Lic. Adelante. Ok. Procedencia del amparo. Se instituye el amparo con el fin de proteger a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o para restaurar el imperio de los mismos cuando la violación hubiera ocurrido. Ahí están los dos fines. Preventivo. ¿Y qué más? Restitutivo o restaurador. Adelante. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, ¿Siempre que qué? que los actos. Va. ¿Qué tipo de actos se nos ocurre? Un silencio administrativo. ¿Cómo se llama el curso? Derecho procesal administrativo. Quiere decir que este acto puede ser administrativo o también puede ser jurisdiccional. ¿Qué más? Además de actos, Resoluciones, resoluciones. ¿Qué más? disposiciones o leyes de autoridad que lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes, ¿Derechos de qué? que la Constitución y las leyes garantizan. Que la Constitución y qué más? Y las leyes. Y las leyes garantizan. Como quien dice, cuando dice y las leyes, ahí se abre la frontera. No solo Constitución, sino que los derechos que están en la Constitución, sino que cualquier derecho que esté contenido en cualquier ley. Pero no solo ley, sino que también en convenios internacionales ratificados por Guatemala. Ahora vámonos a la ley de amparo. ¿Cómo se llama la ley? Ley de Ley amparo. de amparo y exhibición personal y de constitucionalidad. ¿Cuántos temas desarrolla esa ley?
3 temas. ¿Cuáles son esos temas? Exhibición personal. Amparo es uno. Exhibición. Ya. Exhibición. También ¿Qué más? constitucionalidad. Y constitucionalidad. Y constitucionalidad. Ahorita les voy a mandar un chat y necesito que lo respondan porque quiero ver quiénes están aquí ahorita. Ahí está. Les voy a dar un minuto. ¿A dónde lo envió, Lick? Disculpe. Buenas Aquí. tardes, buenas noches. Aquí lo mandé, ahorita aquí en el chat de Meet. Después nos vamos a la ley de amparo. Artículo 1. Solo hay conectados 49 estudiantes. Ya le fueron a decir a alguien más que ahorita se conectó. Hay 50. Va a subir el rating en un ratito. Miro como que hay algunos que son muy comunicativos, Nicolor, ¿verdad? Bueno, ahí estamos. Como ya leyó un joven, ahora quiero que me apoye una dama con el artículo 1 de la ley de amparo. ¿Voluntaria? ¿Ya, licenciado? Adelante, Magali. El ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Pero mire, pues, Artículo. Magali, vámonos despacio, porque vamos a hacer el análisis. Ok. ¿Cómo se llama ese artículo, Magali? Artículo 1, objeto de la ley. ¿De qué ley? Ley de amparo y exhibición personalidad y de constitucionalidad. ¿Qué decreto? Decreto 1-86. 1-86. Ahora sí, vámonos despacio. Ya subió el rating, ya hay 51, ya 2 se incorporaron después, les cuento. Bueno. Es que yo coloqué dos veces mi carnet porque me confundí en un me número. refiero a conectados. Ah, ok. Vamos entonces, por favor. Artículo 1. Artículo 1, objeto de la ley. La presente ley tiene por objeto desarrollar las garantías. Subrayemos eso. ¿Desarrollar qué? Las garantías. Las garantías. Y defensas del orden constitucional. ¿Y qué más? Y de los derechos inherentes a la persona protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala, las leyes
y los convenios internacionales ratificados por Guatemala. Vaya. Ahí, si se dan cuenta, ya no solo menciona Constitución y demás leyes, sino que también menciona lo que yo ya les había adelantado, que también derechos que pudieran estar inmersos en convenios que internacionales ratificados por Guatemala. Como decía el artículo 265, ¿qué decía César, Emanuel? ¿Cómo se denominaba? Disculpe, Lick, me perdí un poco, permítame. ¿Cómo se llama ese artículo 265? Procedencia del amparo. Va. Y aquí estamos hablando de qué, Magalí? Tienes apagado tu micrófono, Magalí. Perdón, licenciado, gracias. Artículo 1, objeto de la ley. Vale, entonces, procedencia del amparo, objeto de la ley, y vamos a, en algún momento vamos a encontrar cuál es el objeto del amparo. No se vayan a confundir. Es casi igual, pero no es lo mismo. Una cosa es la procedencia del amparo, otra cosa es el objeto del amparo, otra cosa es el objeto de la ley de amparo. Tengan muy claro en eso. Bueno, ¿qué fue lo relevante que encontramos aquí en el artículo 1? ¿Para qué nos sirve la ley del amparo? Para proteger, licenciado. No, para no, no, protegerlos. No. Ah. Desarrollar, dice ahí. Desarrollar garantías y defensa Constitucionales. del orden constitucional. Esa es una primera parte. Y de los derechos inherentes a las personas protegidos por la Constitución Política de la República de Guatemala. Esa es otra, ¿verdad, Lick? Sí, sí. Las leyes y los convenios internacionales ratificados por Guatemala es la tercera. ¿Ya vieron claro que ese chip de que solo derechos constitucionales protege? Así es. No, no. Ese fuera. Todo derecho contenido en una ley, todo derecho contenido ¿dónde? En los convenios, internacionales. Y especialmente con una prevalencia en materia de derechos humanos. En materia de derechos humanos. ¿Estamos? Sí. Ahora el artículo 2 habla de la interpretación extensiva de la ley. ¿Cómo se debe interpretar la ley de la ley de amparo? De forma extensiva, Lick. De forma extensiva, de forma muy amplia. No restrictiva, no limitativa. Como quien dice, nos abre el universo. No nos abre solo la ventana, no nos abre solo la puerta, ni solo el portón, que es lo que yo a veces he mencionado, sino que nos abre el universo. Debemos hacer siempre una interpretación extensiva para que la ley pueda cumplir con ese objeto, que ya vimos cuál es realmente el objeto. Ahí salen unas preguntas, miren, muy buenas, solo en estos dos artículos que hemos visto. 3 artículos. Bueno. ¿Alguien me quiere leer el artículo 2? Se lo voy a leer yo, Lick.
Gracias, Darwin. Artículo 2. Interpretación extensiva de la ley. Las disposiciones de esta ley se interpretarán siempre en forma extensiva, a manera de procurar la adecuada protección de los derechos humanos y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas de orden constitucional. Vale, eso implica la forma extensiva. ¿A manera de qué? Subrayen eso. ¿A manera de qué, pregunto? De procurar La adecuada protección. Sin miedo. De los derechos humanos. De los derechos humanos, Lick. ¿Y qué más? Y el funcionamiento eficaz de las garantías y defensas del orden constitucional. Ahí surge otra vez ese verbo rector de la eficacia. Si no se le otorga a la persona de una forma eficaz, puede hacer que cuando se le otorgue, el amparo ya no tenga materia. Puede hacer que el pobre cristiano ya se haya ido al encuentro del Señor. Nuestro Dios. Y alguien por ahí, ¿verdad? Porque en la otra sección dijo no solo de Dios. Vaya, pues, encuentro del Señor o encuentro el chamuco, pues. ¿Ya? Tiene que ser de forma eficaz. Y la eficacia implica que debe ser en el momento preciso. Preciso, cuando se necesita. Si no, ¿para qué fregado? Diría mi abuelita. Forma eficaz. Ojo. ¿Subrayaron eso último? Ahí salen unas buenas preguntas. Ahora este artículo que viene a continuación, este es un artículo que aprendimos. Incluso lo aprendimos en Introducción al Derecho. ¿Y este habla de qué? Pregunto, ¿el que viene? Sería Supremacía de la Constitución. Supremacía de la Constitución. Esa es la regla general. Pero también, como toda regla general, tiene su excepción. Y entonces podemos decir que excepcionalmente prevalece sobre la Constitución cualquier disposición en materia ¿de qué? De derechos humanos, Lick. De derechos humanos. ¿Contenido dónde? Los tratados y convenios aceptados y ratificados por Guatemala. Efectivamente. Aceptados y ratificados. Ustedes saben que para ratificar cualquier convenio o tratado internacional, el Congreso debe emitir un decreto. Lo puede ir a firmar el presidente. Pero si el Congreso no lo ratifica, no tiene ninguna validez. Y esa es la condicionante para poder aplicarse los convenios y tratados internacionales. Ojo. Después nos vamos al artículo 4. Derecho de defensa, Lick. Derecho de defensa. Derecho constitucional, pregunto. Sí, es derecho constitucional. ¿Dónde está contenido en la Constitución?
Eso está en el artículo, permítanme. Artículo 8. Artículo 12, licenciado. Artículo 12. 12, exacto. Ahí no solo vamos a encontrar el derecho de defensa, sino que también el debido Proceso. o debido procedimiento, ¿no? Atendiendo en dónde nos encontremos. Bye. Este artículo 4 yo creo que muchos ya lo saben. Y si no lo saben, lástima que no los puedo regresar a introducción del derecho. Es más, a los estudiantes y a los profesionales del derecho, en algún momento, este artículo nos ha servido para ser un poquito presumidos. Como quien dice, este sí sabe. Porque lo rezamos. Lo rezamos. ¿Y cuál es ese rezo? La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en un proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. Y hasta el pecho se nos extiende, se nos ensancha. Porque entonces quien no sabe derecho dice, ese sí sabe. Ese sí va a ser buen abogado. Ese va a dar la vida por su cliente. Y no otros que se van a ir a meter debajo de la cama, ¿no? O simplemente no van a decir nada. Ese artículo nos ha servido para presumir. Y hay quienes que cuando han presumido, unos han hablado como que tuvieran una papa caliente en la boca y otros de una forma afresada. Y otros normales, ¿verdad? Porque de todo hay en la viña del Señor. Ese derecho de defensa es sagrado. Toda autoridad, sea administrativa o judicial, a la persona le debe correr audiencia. ¿Para qué se le corre audiencia? ¿Para qué se le emplaza? Para que pueda ejercer su derecho de defensa y a la vez no le sean vulnerado su derecho al debido proceso o debido procedimiento. Esto no me lo estoy inventando, esto ya lo sabemos. Por el contrario, nos debemos sentir orgullosos de que rezamos ese artículo, de que no lo sabemos. Bueno, ¿quién me lo lee? Nuevamente, por favor. Gracias. Derecho de defensa. La defensa de la persona y sus derechos son inviolables. Nadie podrá ser condenado ni privado de sus derechos sin haber sido citado, oído y vencido en proceso legal ante juez o tribunal competente y preestablecido. En todo procedimiento administrativo o judicial deben guardar. ¿En todo qué? Procedimiento administrativo y judicial. Bienvenidos al derecho procesal administrativo. Deben guardarse y observarse las garantías propias del derecho del debido ¿Del proceso. derecho de qué? Del debido proceso. ¿De qué? Del debido proceso. Entonces hagan la relación de este artículo 4 con el artículo 12. Bienvenida Verónica Alejandra Romero Pernillo. Bienvenido Guillermo Andrés Romero Pernillo. Bienvenida a Damaris de Los Ángeles Carreto López. Bienvenida Karen García Echeverría.
Esos son los últimos que se están reportando. Bueno. ¿Ya anotaron? En el artículo 12 también la referencia del artículo 4 de la ley de amparo. Adelante, adelante, Noé. Buenas noches, Lick. Respecto a la explicación que está dando, no sé si estoy en lo correcto, pero yo aprecio que el Estado es el que viola en sí, es el Estado el que únicamente, bueno, mejor dicho, únicamente es el Estado el que viola esos derechos y por los cuales se hace uso de este recurso. No sé si estoy bien. Déjalo ahí en el tintero y más adelante te vas a dar cuenta. Y entonces Gracias. vas a decir, sí, no. No es que no te lo quiera resolver ahorita, sino que lo que quiero es que esa pregunta que has hecho nos sirva para fijar conocimiento. ¿Estamos? Bueno, Sí, Lick. Gracias. vámonos con el artículo 5. Verónica, el artículo 5, Verónica Alejandra Romero Pernillo. Todavía está en la clase Verónica Alejandra Romero Pernillo. Todavía está en la clase Guillermo Andrés Romero Pernillo, que yo creo que uno de estos dos están haciendo uso de dos o son hermanos. Adamaris de Los Ángeles Carreto López, Karen García Echeverría. Catherine Michelle García Corado, María Alejandra Monroy. Yo creo que solo entraron a reportarse. Aquí estoy yo, Buenas noches, licenciado. licenciado. Catherine Michelle. Vaya, entonces están dormidos. No, licenciada. Ay, Dios No, mío, se dirían acaba de los mitecos. mencionar. Vaya, pues. Léame el artículo 5. ¿Quién de las dos, licenciado? Bueno, si quiere lo leo yo. Va. Dice La que esté más despierta. principios procesales para la aplicación de esta ley. En cualesquiera procesos relativos a la justicia constitucional, rigen los siguientes principios. A. Todos los días y horas son hábiles. B. Las actuaciones serán en papel simple, salvo lo que sobre reposición del mismo se resuelva en definitiva. C. Toda notificación deberá hacerse a más tardar al día siguiente de la fecha de la respectiva resolución, salvo el término de la distancia. D. Los tribunales deberán tramitarlos y resolverlos con prioridad a los demás asuntos. Ojo, ese artículo es de cajón. ¿Qué quiere decir de cajón? Siempre va en el proceso, Lick. Que nos lo tenemos que aprender. Como nos aprendimos las vocales. No les digo el abecedario porque no todos, les aseguro que no todos, a estas alturas hay algunos que todavía no se conocen el abecedario. Algo más fácil, las vocales. Bueno. Les comparto. Para ir al amparo, obviamente deben agotarse los recursos ordinarios, deben agotarse las instancias. Esa es la regla general y es a lo que se ha denominado principio de definitividad, que no se puede presentar antes, porque si se presenta antes, es posible que le suspendan el trámite del amparo. Pero esa es la regla general. Se puede plantear un amparo sin agotar el principio de
definitividad, pero de una forma excepcional. De una forma excepcional. ¿Qué se les ocurre? ¿Cuándo sería de forma excepcional? Cuando alguien ya está entre la vida y la muerte. En caso de una extrema, ¿qué? Necesidad. En caso de urgencia. Pero para ellos, cuando interponen el proceso de amparo, deben hacer la aclaración. ¿Por qué motivo no agotaron el principio de definitividad? Si ustedes no mencionan eso, es posible que ni se los admitan a trámite. Por prematuro. Y si ustedes lo promueven 30 días después de que ha ocurrido la vulneración, es posible que no se lo admitan a trámite o que si se lo admiten a trámite, suspendan el trámite del mismo si el mismo ha sido planteado de forma extemporánea. Ojo, el inciso A del artículo 5 de la ley de amparo señala claramente los principios procesales para la aplicación de la ley de ¿qué? ¿Qué ley estamos viendo? Amparo, la ley de amparo. De la ley de amparo. Ese artículo les dije que era cajonero. No lo tenemos que aprender. ¿Estamos? Todos los días y horas son hábiles. Nada que tus días ahí va inmerso, feriado, asueto, permisos especiales, lo que a ustedes se les ocurra que no sea hábil. Ahí va todo. ¿Estamos? Espero, hasta aquí vamos a dejar hoy. Espero con esta clase inicial que estamos entrando en la vía constitucional les haya despertado el interés sobre esta institución del derecho denominada vía constitucional. Dicho en otras palabras, el amparo. Que ojo, ustedes saben en qué país tuvo su origen el amparo. No, Aunque Lick. no nos guste. Y de repente que nos guste, pues. Si no estoy mal, en Alemania. En México. ¿Seguros? ¿Alemania o México? Alemania. Pues realmente unos dicen que en Alemania y otros que dicen en México. Pero realmente los que son pilas para este tipo de acciones
son nuestros vecinos. Aunque no nos guste comer picante, este es un mérito de los mexicanos. ¿Ya? México. Ahí sí, ¿verdad? Excelente. Feliz noche y les deseo lo mejor. Cuídense y les deseo que les vaya bien, no solo en mi curso, sino que en todos los cursos. Pero que principalmente ustedes pongan el interés, responsabilícense primero y no estén diciendo ese licenciado. Miren, a mí, yo ni cabello tengo. Ya voy para 19 años en esto y siempre hay 5 estudiantes que me echan palo día y noche. Yo creo que esos son los que ni duermen. Mientras que ellos me están tirando maldiciones, Dios me está bendiciendo. Y mientras ellos se les va el sueño, yo estoy descansando. Cuídense mucho. Feliz noche. Gracias, Lick. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, Lick. Feliz noche. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche. Feliz noche.